Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una nueva transmisión, una nueva entrevista de la pelota sindical. Esta vez vamos a charlar a partir de las 16:30 con Rodolfo Aguiar. Rodolfo Aguiar es secretario adjunto a nivel nacional de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Y vamos a charlar de él acerca de, por supuesto, todos los trabajadores y las trabajadoras que están trabajando en cuarentena en todas las dependencias del Estado, pero fundamentalmente en lo que hace a los orígenes de Rodolfo, que son patagónicos. Rodolfo es de Río Negro, fue secretario general de ATE Río Negro y por lo tanto tiene su carrera puesta ahí. A partir de ahí también, por supuesto, todo un recorrido que lo lleva hoy a ser una figura de corte nacional, ¿no? Ya está Rodolfo en la transmisión, lo saludamos, 16:30 lo sumamos a esta transmisión, saludamos a mis compañeros Ariel Tino, a Alejandro Moyano, que no van a poder estar hoy, pero que son parte de la pelota sindical, y a Elina Escudero también, que es reciente adquisición de LPS de la pelota sindical, que si está en la transmisión que me avise, porque debería estar en la transmisión. Como decía, a partir de las 16:30 ya empezamos a charlar con Rodolfo, que es secretario nacional adjunto a nivel nacional de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Mucho para preguntarle, por supuesto. Lo primero que tiene que ver con la coyuntura del coronavirus, del COVID, en medio de trabajadoras y trabajadores que nunca dejan de prestar tareas. Digo, en todas las dependencias del Estado hay gente trabajando, por algo funcionan las cosas, ¿no? Y muchas veces están invisibilizadas. También vamos a charlar un poco de declaraciones recientes que tienen que ver con el teletrabajo, con su visión acerca del teletrabajo y por supuesto de la realidad de lo que hace a ATE, a ATE a nivel nacional como dirigente a nivel nacional que es. 3 minutos y ya estamos. Les decía, bueno, hoy no pudieron estar, hoy no pueden estar presentes Ariel Tino y Alejandro Moyano, pero la pelota sindical es una mesa hecha de 3 patas, 4 ahora, porque además tenemos a Elina Escudero, que le volvemos a decir que si anda por ahí, se conecte. Y también decirles un poco, si no lo vieron, lo que fue la última entrevista con Sergio Traversi, representante de la lista Granate Morada de Comercio, la lista que enfrentó a Cavalier en el 2018, donde dejó declaraciones, definiciones que son interesantes y que sin lugar a duda van a tener trascendencia más allá de la entrevista que tuvimos con él el miércoles, ¿no? Ramón Murza se presentó como querellante en la causa de las escuchas, que lo involucra en una escucha con el vicejefe actual, ex vicejefe y actual vicejefe de gobierno, Santilli, así como también una definición política muy importante de cara al futuro de lo que es el Sindicato de Empleados de Comercio y la agrupación Granate Morada en particular, ¿no? La Granate Morada pertenece a la Corriente Federal de los Trabajadores. Esto la verdad que es una novedad que yo por lo menos no lo sabía y que nos enteramos a través de las palabras de Sergio Traversi. Nos está viendo y se suma a esta transmisión mi compañera Elina Escudero, a quien inmediatamente vamos a agregar a esta transmisión. 16:30 ya estamos con Rodolfo Aguiar, secretario adjunto a nivel nacional de ATE. Hola, ¿cómo Hola están? Elina. Me prendo la luz así me ilumina y me veo. Estás robotizada, no pasa nada, el audio llega bien. La otra vez son temas de conexión, ¿viste? A veces estamos mejor, a veces estamos peor, pero se te escucha bien. Bueno, Eh, eso es lo importante. te decía hace un rato, saludamos a Ariel Tino, que nos está mirando la transmisión. Te decía hace un rato que, bueno, conocés algo de Rodolfo y conocés algo de la realidad de lo que es el sur, ¿no? Más allá de que quizás no, vos estás viviendo en San Luis. Claro, el interior es amplio, existen, existen otras provincias además de Capital Federal. Sí, pero sí, esto como chiste, ¿no? Sí, sí, conozco un poco la realidad. Estaba recordando.
como, bueno, un poco contrastando las dos provincias, ¿no? Como para hacer un contraste más justo, ¿no? No vamos a tomar capitales federal o a nivel nacional los estatales son una élite dentro de lo que es el gran universo de trabajadores estatales, porque, bueno, tienen otras condiciones, están convencionados. Si vamos a otros niveles de gobierno, como puede ser niveles municipales, locales, provinciales, es ahí donde vemos la mayor precarización. Y por ejemplo, recuerdo como un gran logro de Rodolfo Aguiar en su provincia, al frente de ATE, que pudo convencionar a los trabajadores provinciales. Por primera vez firmaron un acuerdo, una convención colectiva de trabajo, y creo que con eso fue, bueno, ese fue el último gran hecho, y de ahí esto lo catapultó a nivel nacional. Pero fue sumamente importante y un legado que, bueno, que va a durar, por supuesto, si todo sale bien y lo saben defender, va a durar para siempre. Y por ejemplo, para hacerte un contraste, acá en San Luis, te voy a dar una primicia, como A ver, dijo. dale. Justifica que estamos pasados del tiempo. Estamos un minuto pasado del tiempo. A ver. Bueno, te voy a dar una primicia. No sé si saben, si el resto del país lo sabe, pero en la provincia de San Luis, nunca, jamás, desde que tenemos democracia de vuelta en nuestro país, jamás hubo paritarias en la provincia. Los docentes no tienen paritarias, sus aumentos son por decreto, y así todas las áreas estatales. Esto no es, que yo sepa, no se da en otra provincia del país. Faltan estudios federales, es cierto, pero es la verdad que un dato muy curioso que no haya ningún gremio que pueda sentarse a discutir aumentos salariales y condiciones de trabajo con el gobierno provincial, que por supuesto se van rotando entre los hermanos Rodríguez A. Elina, de todo esto que dijiste, bueno, mencionaste una conquista en particular de la gestión de Aguiar, y de otras realidades vamos a hablar con él. Y es verdad lo que vos decís, promocionamos esta entrevista como El Sur también existe, aprovechando la canción de Serrat, que bueno, es generacional, ¿no? Los más jóvenes por ahí ya no saben, ya no la conocen, o sí, por ahí es prejuicio mío. Contanos un poco lo que estabas haciendo, lo que estamos haciendo desde la pelota sindical con los informes de Lina Escudero en YouTube, en el canal, y cerramos ya para incorporarlo a Rodolfo a esta transmisión. Bueno, agarramos un tema muy, muy actual, que es, ustedes saben que yo vengo investigando el futuro del trabajo y qué es lo que va a pasar, no solo post pandemia, sino que la pandemia aceleró un montón de cambios que ya se venían dando. Y en este informe analizamos qué punto por punto que dijo cada representante sindical que estuvo en la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de regulación de teletrabajo. Muy interesante. ¿Dónde, dónde lo encontramos? En el canal de La Pelota Sindical de YouTube, así que si querés podemos poner acá en los comentarios, dejar el link si lo tenés Dale. a mano, si no, ahora Y cuando terminamos la yo, transmisión yo te diría que esa sería una buena tarea que te puedo encomendar mientras hablamos con Rodolfo, que a todas las personas que están viendo esta transmisión puedan enterarse a través del chat de las cosas que estamos haciendo en el canal de YouTube, que pasen, que escuchen y vean tus informes y que se suscriban al canal de La Pelota Sindical, donde además están todas las entrevistas que hicimos durante esta cuarentena. Elina, te agradezco mucho, bueno, nos vemos en breve, la semana que viene seguro seguimos con este ciclo, y te mando un abrazo. Abrazo. Bien, ahora sí vamos a charlar ya con Rodolfo Aguiar, lo vamos a buscar a Rodolfo, le agradecemos la paciencia que ha tenido Rodolfo, porque estamos 4 minutos pasado del tiempo, y vamos a charlar ya directamente con Rodolfo Aguiar, que es secretario adjunto a nivel nacional de AT, de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Cómo estás, Rodolfo? Tenés el teléfono torcido, te aviso, lo tenés seguramente, ahí está. Ahí está mejor.
horizontal y estamos saliendo vertical. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Para nosotros un gusto estar saliendo por primera vez en este programa y por supuesto aprovechamos para saludar a todas aquellos que nos están mirando, que nos escuchan y que seguramente nos van a seguir escuchando cuando esto se reproduzca en los próximos días. Así es. Rodolfo, para entrar directamente, y te pido disculpas por la desprolijidad del inicio, viste que a veces todo tarda unos minutos más, pero ahí estamos. Quería primero que nos cuentes un poco de tu historia personal, porque vos hoy sos un dirigente a nivel nacional de ATE, pero está bueno conocer cuál fue tu recorrido, en qué dependencia del Estado trabajás, de dónde fuiste delegado, dónde fuiste secretario general y cómo llegás hoy a ser secretario adjunto a nivel nacional de ATE. Bueno, yo en mi caso primero trabajé, me desempeñé en distintas ramas de la actividad privada hasta que en un momento surge la posibilidad de ingresar a prestar servicios al PAMI, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales y para jubiladas, para pensionados y jubilados, en este caso la obra social de los jubilados, en mi provincia de Río Negro, y a partir de allí, bueno, comencé en algún momento, fui electo delegado de ATE, y yo siempre digo que muchas veces en la vida de un dirigente existe un hecho que a uno le hace un clic, que lo dispara. Y yo era mucho de recorrer todos los sectores y había un alto porcentaje de trabajadores que estaban precarizados. Recuerdo que dos de ellos que estaban precarizados eran los serenos, es decir, que estaban en la obra social de noche, y yo de vez en cuando los iba a visitar y a conversar con ellos, y una noche encuentro a uno de ellos, un hombre mayor, cerca de seguramente entre los 50 y los 60 años, un compañero, y bueno, lo encuentro llorando porque me dice que su hijo, bueno, estaba enfermo, que había estado desde las 4 de la mañana haciendo turno en el hospital porque no tenía obra social, y por supuesto porque los ingresos que tenían no le alcanzaban para costear una prepaga, y la verdad fue que ahí me di cuenta el impacto de la precarización laboral. En ese momento recuerdo el 22% del recurso humano del PAMI se encontraba igual que Esteban Morales, no me voy a olvidar más su nombre, Esteban Morales, que a pesar de que realizaban las mismas tareas, tenían idénticas responsabilidades y tenían el mismo superior jerárquico que teníamos todos, cobraban nada más que un tercio de nuestro sueldo, completamente en negro, es decir, sin aportes jubilatorios, sin ningún tipo de reconocimiento, y por lo tanto tenía que pasar todas esas penurias. Recuerdo que al otro día instalamos una carpa, comenzamos una huelga que duró meses en la obra social de los jubilados hasta que logramos que todos ingresaran a la planta permanente del Estado. Creo que desde allí, bueno, no paramos más, y luego fue lo que nos permitió que sea la plataforma para llegar a la conducción provincial del sindicato en Río Negro. Yo la escuchaba a Elina, y bueno, una vieja conocida, y me hacía recordar cada una de las cosas que tuvimos que hacer. Yo digo, no hay poder si uno cumple la ley. No hay poder si obedecemos. Somos educados desde chiquitos para obedecer, pero para obedecer normas y reglas que nos son impuestas no por nuestra clase, los trabajadores, jubilados, los populares, normas que nos son impuestas por otros poderes que están muy lejos de nosotros y que tienen otros intereses. Es decir, yo me pregunto, ¿podríamos haber obtenido los logros que obtuvimos si no llevábamos adelante numerosos, le diría cientos de cortes de ruta? ¿Lo podríamos haber tenido que 8.000 trabajadores del Estado rionegrino dejen de estar precarizados y obtengan estabilidad laboral si no hubiéramos ocupado los principales pozos de gas y petróleo que hay en el sur de nuestro país? ¿Podríamos tener los derechos, por último, que tuvimos, y cuando llegó un presidente como era Mauricio Macri, no le bloqueábamos
e incendiábamos todo el aeropuerto para declararlo persona no grata. Entonces, no se tiene poder de verdad si no hay osadía en el dirigente, si no hay coraje, si no hay una vocación de romper la norma. Yo sé que lo que está diciendo no suena muy prolijo, hasta puede sorprender. Bueno, yo no, la verdad no conozco que se hayan logrado importantes derechos para los trabajadoras y los trabajadores si nos quedamos en una esquina aplaudiendo las manos bajo la lluvia. Rodolfo, a propósito de lo que estás mencionando, y antes de entrar en la coyuntura, en el presente, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono que todas estas acciones que vos narrás en el transcurso, ¿no? En el tránsito afortunado que podemos llamarle tránsito del gobierno neoliberal de Macri, te costó la cárcel, estuviste preso vos. Sí, yo siempre digo que me tocó estar a mí, a quien era en aquel momento el secretario adjunto, un compañero, Aldo Capretti, pero en realidad estuvieron todas y todos los militantes de nuestra ATE en aquel momento en la provincia, porque siempre intentamos llevar adelante un proyecto colectivo. Si bien tuvimos el privilegio, como en mi caso, de tener que encabezarlo y ser la voz de ese proyecto que logró que de 3.000 afiliados que tenía el sindicato, hoy sean más de 11.500 estatales que optaron por ATE en la provincia, me tocó ser a mí el vocero, se podría decir, pero sin lugar a dudas, cientos y cientos de mujeres y hombres con coraje hicieron falta en la provincia para que nosotros lleváramos adelante la gestión que llevamos. Fue un momento difícil en nuestra vida, por supuesto, tener que atravesar la cárcel. Recuerdo que fue cuando nos manifestamos para oponernos, para rechazar un mega endeudamiento que la provincia, en la que la provincia iba a avanzar en moneda extranjera en aquel momento. Nosotros, sin lugar a dudas, estábamos acertados con nuestra propuesta si uno juzga lo que terminó ocurriendo con todos aquellos gobiernos que se endeudaron en moneda extranjera. Pero el otro día el abogado lo recordaba muy bien, aquella dirigente o aquel dirigente, aquella líder o líder sindical que piensa que se va a sentar en una mesa de negociación con un funcionario, sea un intendente, un ministro, un gobernador o el propio presidente, sin que esa negociación esté precedida por un esquema de fuerza, bueno, está perdido el dirigente y están perdidos los trabajadores. Siempre la negociación tiene que ser la resultante de un esquema de protestas anterior. Y nuestro abogado lo decía, cuando el poder lo intentó todo, nos persiguieron, tuvimos 55 causas judiciales, 33 federales y 22 en la justicia provincial. Después, cuando nos encarcelaron, después recién, cuando se dieron cuenta que ni siquiera metiéndonos presos, privándonos de nuestra libertad, iban a poder con ATE, recién ahí dijeron, bueno, nos vamos a tener que sentar a dialogar. Y desde allí, recién, después de más de 33 años de democracia, es que comienzan a surgir como un acumulado de toda esa lucha, logros inesperados. Pase a planta para 8.000 trabajadores en 2 leyes, una de 5.036 trabajadores y otra de 3.086 trabajadores, la democratización del Estado a partir de la modificación de la ley de la función pública, que los estatales pudieran tener un lugar en el directorio de la obra social provincial, el IPROS, la firma, como decía Elina Escudero, de un decreto que habilita el debate para el primer convenio colectivo de trabajo en nuestra provincia, una ley que establecía los fondos para la vivienda para las afiliadas y los afiliados al sindicato, y podría seguir enumerándole numerosos hechos, pero quiero decir, jamás hubieran ocurrido si no hubiéramos estado presos. Jamás hubieran ocurrido si no hubiéramos quebrantado las normas que nos impone este sistema de cuyo debate nosotros no participamos. Por eso le digo que aquella dirigente o aquel dirigente sindical que realmente quiera trascender, bueno, si piensa que va a obedecer
todas las leyes que le pretenden poner el sistema, ya de antemano le digo, va a ser muy corto su recorrido. Bueno, gracias por las definiciones, porque te cuento, Rodolfo, que te están viendo y te están escuchando compañeras y compañeros de muchos gremios en este momento. Algunos los conozco, algunos las conozco, y seguramente están tomando nota de las cosas que estás diciendo. Te quiero preguntar ahora sobre el presente, digo, y ya más como dirigente a nivel nacional, digo, ¿cómo está hoy, cuál es el presente hoy de los estatales en una mirada nacional y después, si querés, en una mirada más que rionegrina, patagónica, ¿no? Yo sé que a veces te definís como patagónico, entonces, ¿qué está pasando en la Patagonia, que es diversa, que por supuesto, respetando las autonomías de los compañeros que son secretarios generales de diferentes regionales, digo, no es lo mismo Chubut que Río Negro, por ejemplo, digo, cuál es el estado de los estatales a nivel nacional primero, Rodolfo, y a nivel Patagonia después? Bueno, en principio, usted cuando dice que hay muchas compañeras y compañeros de otros sindicatos escuchando que puede estar anotando, uno siempre dice su verdad relativa, no quiere decir que sea una verdad revelada, y que, porque le digo, me ha tocado participar de conversatorios con respetables compañeras y compañeros de otros sindicatos, en los que por supuesto, por ejemplo, no teníamos la misma mirada sobre el teletrabajo. A mí, no espere que yo le diga, pero nada a favor del teletrabajo, ni una pizca. Sin embargo, hay otros sindicatos que han avanzado en la regulación del teletrabajo en sus actividades, y nosotros somos absolutamente respetuosos de ellos. Por lo tanto, digo, me hizo reflexionar que lo que estamos diciendo y aportando son las miradas y las vivencias que nosotros nos tocó atravesar. Bueno, Digo, a propósito, Rodolfo, que decís esto del teletrabajo, porque te lo iba a preguntar, te adelantaste la pregunta, pero te iba a preguntar justamente eso. Digo, no solamente gente del sindicato, la política está avanzando en la regulación del teletrabajo. Hay varios proyectos presentados, uno de ellos por Hugo Yasky, con lo cual es una realidad que se va avanzando. Y es, por lo menos para mí, algo anómalo, algo diferente, tu mirada acerca del teletrabajo. ¿Por qué decís que no, que el teletrabajo no? Lo primero que quiero decir es que hay que tener en cuenta que nuestra postura o nuestra idea sobre este fenómeno la damos como trabajadores estatales. Entonces digo, tal vez sea una modalidad laboral que pueda tener un mayor ámbito de difusión en los sectores privados, en distintas ramas de la actividad privada. Ahora le digo una cosa, usted sabe que el teletrabajo no está definido, que no hay un concepto, que el ordenamiento jurídico mundial todavía no nos pudo decir qué significa el teletrabajo. Hay algunos autores que escribieron, incluso la propia OIT que ensaya una definición. Así que ni siquiera saben qué es el teletrabajo, pero nos los quieren venir a imponer. El teletrabajo es meter al patrón en la casa. Nos quieren meter al patrón en la casa como primera definición. Lo segundo que le digo, desde el punto de vista colectivo como sindicato, sin lugar a dudas, disminuye el colectivo del trabajo. Desaparece esa solidaridad y militancia sindical. Se le comienza, si hay teletrabajadores, a restar apoyo a las huelgas, a los paros. La verdad que a mí me cuesta mucho imaginarme que consigamos un muy buen aumento de sueldo a través solamente de un tuitazo, sin salir a la calle. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando nace la automatización, las grandes automotrices del mundo, los CEOs, los gerentes, se dan cuenta que las máquinas eran mejor que los hombres y las mujeres, porque las máquinas no hacían paro, las máquinas no iban a la huelga, las máquinas no se cansaban, y entonces comenzaron a reemplazar a los seres humanos. Pero ¿sabe lo que ocurrió? En pocos meses se dieron cuenta también que esas máquinas que no hacían paro, bueno, tampoco compraban autos. No vaya a ser cosa que estas diputadas y senadores que hoy impulsan proyectos de leyes en el Congreso, dentro de algún tiempo se den cuenta que han precarizado con el teletrabajo tanto a los trabajadores y lo han colocado bajo la línea de la pobreza, que en definitiva
ni siquiera tengan posibilidad de reactivar la economía de nuestro país luego de esta crisis. Pero déjenme señalarle rápidamente algunos de los impactos negativos del teletrabajo. Torna invisible la relación laboral, hay horas excesivas de trabajo. Hoy hay quienes realizan trabajos de manera remota que están diciendo que trabajan más horas de las que trabajaban si iban a la oficina. Sí. No se reconocen las horas extras, faltan de autorización de licencias por enfermedad, existen riesgos de que los trabajadores no declaren síntomas cuando están enfermos o si tienen incluso algún accidente o lesión por el trabajo, se genera un estrés porque se producen altos índices o objetivos elevados de productividad, hay ausencia de indemnización por accidente de trabajo y hasta existe la pérdida del estatus de asalariado porque un trabajador que hoy está en relación de dependencia bien puede devenir en un trabajador autónomo. Ahora, usted me dice, tal vez desde ATE siempre nosotros planteamos utopías. Entonces, yo también, como le dije esto, le tengo que decir que la información oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación hoy nos dice que el 17% de su recurso humano en este momento con la pandemia está de licencia al cuidado de menores, porque, por supuesto, como todos sabemos, no hay clases. Que un 14% de los empleados públicos argentinos están cumpliendo tareas presenciales, es decir, que trabajan en salud o en algún otro servicio, como pueden ser hogares, al cuidado de niñas, niños, adolescentes. Rodolfo, te interrumpo un segundo, te saludan de Vietma, te saludan del Bolsón, digo, hay gente que te está viendo, no se está viendo, porque este es un medio centralizado sobre todo en la capital federal y el Gran Buenos Aires, que a través de tu figura ahora expande su frontera y nos pone muy contento. Te quiero agregar además, cuando hablabas esto acerca de que, bueno, la máquina no consume, la máquina tampoco trabaja horas de más, la máquina no le generás plusvalor, después se rompe la máquina, solamente el ser humano puede generar esas horas extras y ese un poquito más, ¿no?, que muchas veces nos piden los empresarios. Y te cuento también, por ejemplo, nos está viendo Ángeles Sánchez, que es delegada de un call center en la capital federal y te da la razón al respecto de, Ángelas López, perdón, Ángelas López, delegada de un call center de AEGIS de la capital federal, te da la razón cuando afirmás que no se respetan las horas de trabajo cuando uno trabaja desde la casa y terminan trabajando muchas más horas. Martín Gatica te saluda desde San Luis también, que seguramente es un saludo para todos, son un compañero te saluda, amigos y grandes líderes sindicales también. Bueno, pero el tema está muy bueno, Rodolfo, por eso quería hacer esta pausa para hacerte esta pregunta. El diagnóstico que vos hacés, creo que todos coincidimos en que tenés razón. Es así, es una realidad y no es una realidad lejana, no es ciencia ficción, está pasando ahora. ¿Cuál es tu visión respecto de la regulación de esta realidad? Porque muchas veces cuando vos decías la automatización, bueno, la automatización se impuso, el toyotismo existe, digo, no es que se lo combatió y desapareció, no, existe. Entonces, ¿cuál es la mirada que vos tenés frente a la posibilidad de una regulación o no? O tu mirada es, por lo menos desde ATE, desde los estatales, no al teletrabajo. Mire, yo le voy a hablar como ATE, pero también como Rodolfo Aguiar. Como ATE, yo le diría que yo le leía estas cifras para decirle que el 63% del recurso humano en este momento lo está haciendo de manera remota en el Estado. Entonces, más allá de lo que diga Rodolfo, más allá de lo que plantea ATE, lo cierto es que hay una realidad que en esta pandemia y a partir de la emergencia sanitaria se impone, que es el teletrabajo. Y por lo tanto, nos coloca frente a la disyuntiva de tener que aceptar una regulación, pero temporal, solo con un plazo limitado, y no así vagamente diciendo mientras dure la emergencia sanitaria, porque ¿qué ocurre si con la emergencia sanitaria nos pasa lo mismo que nos pasa con las emergencias económicas, que los gobiernos años tras años la prorrogan y después tenemos décadas entonces de emergencia sanitaria y por lo tanto décadas de teletrabajo? Por lo tanto, se acepta una regulación en el Estado, reitero,
que sea solamente por plazo determinado. Y cuando dice se impuso, bueno, nos imponen lo que nosotros dejamos que nos impongan. ¿Por qué no nos despidieron un trabajador? En el macrismo dice que echaron 35.000 trabajadores. Es realidad. Ahora, ¿por qué no nos echaron ninguno en la provincia nuestra? Nos echaron en el ANSES un trabajador, se incendió el ANSES. Por eso le digo, no nos acostumbremos a cumplir las normas. Ah, pero después se pone feo, ¿no? Porque claro, viene la Policía Federal, hay que enfrentarla, viene la causa, los fiscales federales, los jueces, los abogados, los patrulleros que van a la casa y ve todo el barrio, y entonces la casa del dirigente parece que se transforma en una sucursal. Ahí se congeló. A ver si... ¿Nos estás escuchando, Rodolfo? A ver si nos está escuchando. Una pena porque estaba dando, a mi entender, definiciones muy interesantes respecto de lo que significa ser dirigente sindical, ¿no? Estas cosas que muchas veces no se hablan, que es, bueno, qué significa, qué riesgos a nivel colectivo y personal significa la representación sindical, que por ahí nosotros lo conocemos por experiencias individuales, pero que está bueno escucharlo en un dirigente. Rodolfo, ahora, no sé. Ahí no aparecí de vuelta. Sí, pero no te vemos. Por ahí tenés la cámara al revés, o por ahí tenés la cámara, digo, la cámara exterior, la cámara principal. Ahí y no estamos. ahí está, ahí estamos. Ahí estamos, hay un problemita en internet. Te escuchamos de vuelta, a ver, ahí otra vez te dejamos de ver, ¿eh? Bueno, pero Nos escuchamos, ¿Chan? nos escucha. Vamos, Rodolfo, voy a intentar una vez más, porque esta veces pasas, Te voy a retirar un segundito y te vuelvo a agregar, Estamos con Rodolfo Aguiar, secretario adjunto a nivel nacional de ATE, que generosamente está en esta entrevista con la pelota sindical. Ahí estamos, Rodolfo. Si nos escuchás y nos ves, nos quedamos ahí. ¿Nos escuchás? Se escucha, Rodolfo. Perfecto, Bueno, ahí seguimos. Me decía... sí, yo te quería, porque estabas en plena arenga, pero más allá de la arenga estabas diciendo algo que muchas veces pasa esto. Decía, bueno, después viene el escrache y entonces la casa del dirigente sindical se convierte... Porque usted habló de imponer. Está muy bien, sí, sí. Y a los trabajadores todo tiene que ver con un esquema de fuerza. Si somos capaces de construir la fuerza necesaria, no nos van a imponer nada. Entonces, cuando yo le dije que le iba a hablar como Rodolfo Aguiar y como ATE, a mí el teletrabajo me lo imponen si yo quiero, me lo imponen si los trabajadores quieren, porque si nos organizamos, huelga y movilización. No hay otro secreto, huelga y movilización. Yo sé que cuesta muchas veces entenderlo, pero no puede haber resultante que sea en beneficio de los trabajadores si nosotros no somos capaces de luchar. Por eso digo, nosotros acuñamos una premisa, como ejemplo, organismo nacional que despide cuando estaba Macri, organismo nacional que se ocupa y no funciona más. Y lo hicimos con los dos primeros casos, y no nos despidieron más a nadie. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo descubrimos que el patrón, el poder, hace un mapeo de lo que se llama la conflictividad social. Entonces, donde no hay conflictividad, el poder avanza. Si tengo que despedir un número determinado de trabajadores para achicar el Estado, lo voy a hacer donde menos conflictividad tengo. Entonces, aquellos que deciden ser electos delegadas o delegados en cualquier sindicato, bueno, que no se mientan a sí mismos ni nos mientan a los trabajadores, porque desde que uno decide ser electo delegado, o te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros, porque los dos a la vez no te pueden aplaudir. Y estamos llenos de gremialistas en la Argentina que creen que los pueden aplaudir los patrones y que lo pueden aplaudir los compañeros. Eso no va a ocurrir. Por eso hay gremialistas ricos y trabajadores pobres. Se tiene que terminar. Rodolfo, a propósito de esto que decís a lo último, ¿no? Que, bueno, por supuesto, ¿quién puede estar en contra? Yo, desde una experiencia personal, fui delegado 6 años de una empresa, sé de lo que estás hablando. Entonces,
a favor en todo, ¿no? Pero después digo, esto más allá de las declamaciones, sabemos de que has traducido en hechos muchas de las cosas que estás diciendo, no solo desde la lucha. Eh, Hace muy poco tiempo tuviste visibilidad a nivel nacional, si bien sos un dirigente ya conocido a nivel nacional, porque decidiste presentar tu declaración jurada de bienes. Si no me equivoco, era en un contexto eleccionario, ¿no? ¿Qué reflexión tenés esto, no? Porque acabas de decir, bueno, basta de dirigentes ricos, ¿no? ¿A vos te parece que esto tiene que sostenerse en el tiempo? ¿Crees que de manera un poco más extensa de que, por ejemplo, la Argentina necesita o necesitaría una reforma de la ley de asociaciones sindicales donde no haya mandatos indefinidos y los dirigentes se mantengan en la conducción durante 40 años, por ejemplo? Sí, lo escuchamos, te escuchamos, Rodo. No, por supuesto. O sea, nosotros creemos que el sindicalismo sigue teniendo enormes privilegios. Yo le diría que lindan con la impunidad, porque resulta que hasta los funcionarios públicos están obligados, más allá que a veces nos mientan o falsifiquen datos, pero a presentar su declaración jurada de bienes e ingresos, y los gremialistas no. Entonces hay dirigentes sindicales que acumulan riquezas mucho más allá de la que podrían acumular sus representados aún si juntaran todos sus ingresos. Latinobarómetro, esto es un estudio que también en algún momento tuvimos acceso, hizo una encuesta en Latinoamérica a lo largo de más de 22 países. ¿Y sabe cuál era el resultado? Que en la Argentina 7 de cada 10 ciudadanas o ciudadanos creen poco o no creen en la actividad sindical. Es decir, que cargamos con una gran mochila, con un fuerte desprestigio, porque en el 2000 y el del 2001, ese eslogan que decía que se vayan todos, también era abarcativo, no solo de los dirigentes políticos que no se fueron. Bueno, acá tampoco se fueron los dirigentes sindicales, pero a mí me gustaría llamar la atención, y yo digo, ¿me escucha ahí? Sí, lo escucho, Rodolfo, estamos escuchando. Yo lo que digo es, también hay una responsabilidad en nosotras y nosotros como trabajadores afiliados, porque dicen que el país donde el sindicalismo es el... Ahí te perdimos otra vez la conexión con Rodolfo. Ahí, Rodolfo, si nos escuchás, habla, porque hablando sabemos que estás ahí. Ahí está. Decíamos que este es el país con los sindicatos más fuertes, ibas a decir. No, claro, yo decía que el sindicalismo más creíble del mundo dicen que está en Suecia a partir de otro estudio. ¿Pero por qué el sindicalismo sueco es el más creíble del mundo? Y dicen que porque al trabajador sueco se le puede mentir una sola vez. Es decir, hay países en donde si un gremialista miente, está condenado de manera inmediata a desaparecer de la faz dirigencial. La pregunta es, ¿cuántas veces vamos a permitir que nos mientan los gremialistas en la Argentina? Entonces tenemos una cuota aparte de responsabilidad cuando nos afiliamos a sindicatos en los que los dirigentes no nos representan y con nuestras cuotas nosotros favorecemos esas afiliaciones. Por eso es que dentro del Estado, yo lamento si lo pongo incómodo a usted, no conozco la línea del programa, pero nosotros en el Estado llamamos a una desafiliación masiva a UPCN y a seguir afiliándose a ATE para seguir construyendo poder si realmente queremos cambiar las cosas. No se trata se tienen que terminar los gremialistas ricos y los trabajadores pobres. Acá hay gremialistas que tienen caballos de carreras en Palermo. Y entonces, ¿qué les importa que paguen el aguinaldo en cuotas? Si hace 35 años que no recorren una oficina, que no recorren un sector laboral, ¿de qué manera conocen las necesidades? ¿Vos te referís a Andrés Rodríguez, Rodolfo?
Bueno, uno de los tantos que hay en la Argentina y a nivel nacional. Me parece que nosotros tenemos, si realmente se quiere producir un cambio en la cultura sindical, bueno, tenemos que avanzar para que se transparente la actividad sindical, porque el pueblo, la sociedad debe saber cuánto ganamos, en qué casa vivimos, qué auto tenemos, y debe existir los dirigentes sindicales, y además debe existir un control social para conocer cómo evoluciona el patrimonio de un dirigente sindical en la Argentina. Me avancé mucho en esto, pero por supuesto que me gustaría hablar también de la pandemia. De la pandemia me gustaría hablar porque acá hay un debate: quién va a pagar el costo de esta crisis. A propósito de eso, y nos quedan dos preguntas para completar el tiempo, Rodolfo, así nos vamos más o menos orientando. Sí, quedó pendiente esa pregunta que te la realicé hace unos minutos atrás, de qué está pasando con la pandemia, ¿no? ¿Cómo están trabajando? Bueno, recién nos diste una definición, nos diste un porcentaje de cuántos trabajadores del Estado están cumpliendo tareas a través del teletrabajo. Pero en el sur, digo, ¿qué está pasando en el sur? Esto te saca un poco del dirigente, te pregunto más a Rodolfo, al vecino, al compañero, al laburante ahí de Río Negro. ¿Cómo está viviendo el COVID? Porque pensá que nos está viendo mucha gente de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, que la Patagonia es ese lugar donde se da de vacaciones cuando tenés plata. Entonces, no entiende cómo se vive un poco, y está bueno que nos cuentes qué está pasando con el coronavirus, si es tan estricta, por ejemplo, la cuarentena como está sucediendo acá, donde todos los días se multiplican los muertos, mientras nuestras autoridades a nivel Capital Federal pareciera que no les importa. Bueno, lo primero que tenemos que decir para contestar con justicia a esa pregunta es decir que, por supuesto que en la mayoría de las provincias del sur del país, salvo algunos departamentos, en alguna de ellas, la cuarentena ya se ha pasado a lo que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, es decir, que no hay aislamiento. En mi caso personal sí me toca todavía estar dentro de un departamento en el que, por el alto nivel del contagio y porque hay circulación comunitaria, todavía estamos manteniendo el aislamiento, pero la mayor parte de la Patagonia, por supuesto que en este momento se encuentra en una etapa de distanciamiento. Yo le decía que acá el verdadero debate que tenemos las trabajadoras y los trabajadores es saber si después, cuando termine esta crisis, los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos, o vamos a tener una Argentina un tanto más justa. Pero no la tenemos que mirar por televisión. No nos alcanza con la declaración por el Facebook o por el Twitter. Me parece que nos tenemos que involucrar en el debate. Porque mire, a nosotros la verdad que los estatales nos aplauden todos los días a las 9 de la noche, nos dejan algún cartelito a los recolectores de residuos que nos agradecen por las tareas esenciales que estamos prestando a los trabajadores municipales, pero después nos dicen que nos van a pagar el aguinaldo en cuotas y que nos van a dar un bono de 5.000 pesos de salud que nunca llega, que lo prometieron hace 80 días. Entonces me parece que lo que tiene que tener claro siempre, perdón, lo que tiene que tener claro una organización sindical y sus dirigentes es la autonomía. Mira, yo luché para que se vaya Macri. Respeto a los que tienen otra idea. Ahora, a mí no me va a votar Alberto Fernández, ¿eh? A mí no me va a votar Cafiero. A mí me van a votar los estatales. Y si me van a votar los estatales, tengo que tener autonomía, independientemente de si me gusta más o me gusta menos Alberto Fernández. Entonces tengo que repudiar, por más que a algunos les moleste, o que diga, uy, qué línea delgada con un gobierno que tenemos que apoyar. Bueno, le estás pagando el aguinaldo en cuota a nuestros representados, que a mí me votaron para defender los intereses de los trabajadores. Y digo de lo del aguinaldo en cuotas porque puede ser una muestra de que el costo de la crisis, porque esta emergencia sanitaria luego se transforma en una emergencia social y emergencia económica. Entonces, claro, digo, el desafío que tenemos por delante
es que el costo de la crisis no lo paguen las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. Entonces, nos preocupa que se hayan diluido algunas iniciativas, como por ejemplo el proyecto de ley para agravar con un impuesto a las principales fortunas de nuestro país. Nos preocupa que no se piense en aumentarle los impuestos a los bancos o a las exportaciones o a las exportaciones agropecuarias, porque y que sí se piense en pagarle el aguinaldo en cuotas a los trabajadores. No vamos a aceptar mansamente volver a ser la variable de ajuste en la Argentina. Nos parece que la pandemia nos da una oportunidad, porque hoy todos demandan un Estado presente. Los neoliberales quieren un Estado presente porque ellos, cuando nos va mal, quieren que las pérdidas se estaticen, y cuando nos va bien, que las ganancias se privaticen. Pero nosotros también queremos un Estado presente, precisamente para que la salida de esta crisis sea en favor de los trabajadores y la producción. Mire, yo digo, creo que hay dos alternativas cuando salgamos de la pandemia. Algunos dicen que esta pandemia ha sido tan fulminante que tiene semejante impacto que el virus solamente en 100 días fue capaz de recorrer todo el planeta. Escuche bien, 145 de los 170 países, 170 de los 195 países que existen van a tener un crecimiento negativo en este 2020, porque por supuesto la crisis económica hace que caen los ingresos de las personas, caen los ingresos de las pequeñas y medianas empresas y por supuesto también caen entonces los ingresos de los estados. Pero tenemos una salida, como en el 2008, donde el salvataje fue a los bancos privados y a los grandes grupos económicos, o tenemos una salida como en el 30, que sin llegar a ser revolucionaria, fue una salida en favor del empleo, el trabajo y la producción. Nosotros creemos que esta vez el salvado tiene que ser todo el pueblo argentino. Y le pedimos Rodolfo, más coraje a los políticos. Si hay un presidente... A propósito, Rodolfo, de esto que vos decías, que bueno, en definitiva, como todo dirigente sindical se debe a sus afiliados y sus afiliadas, ellos son quienes nos votan, es cierto lo que decís. ¿Cuál es la posición de ATE, ya como dirigente nacional, de cara a las paritarias, no? Bueno, las paritarias no pueden ser tampoco utilizadas. Yo digo, la pandemia no puede ser una excusa para congelar los salarios de los trabajadores, ni tampoco de las jubiladas y de los jubilados. Nosotros creemos que aquí se tiene que recuperar lo que las trabajadoras y los trabajadores perdieron durante los últimos 4 años de gobierno macrista, que le cuento fue casi un 38%. Es decir, primero tenemos que cerrar las paritarias 2019, recuperar lo que hemos perdido de poder adquisitivo y poder de compra, para luego recién, con posterioridad, comenzar el debate salarial del año 2020, pero que nadie crea que puede tener un Estado presente con trabajadores precarizados salarialmente, que nadie mienta diciendo que en la Argentina vamos a tener un Estado fuerte si no se logran reincorporar a los 35.000 trabajadores que injustamente despidió el gobierno de Macri. Me parece que tenemos que, hoy más que nunca, ser capaces de tener, por supuesto, equilibrio, templanza en la crisis, apoyar las medidas acertadas que lleva adelante el gobierno nacional, sin lugar a dudas, medidas sanitarias. Mire, yo si algo estoy, pero absolutamente, digamos que apoyo, que se me infla el pecho de orgullo con el ingreso familiar de emergencia, con el IFE, y estamos planteando que ese ingreso familiar de emergencia debe tener luego continuidad también para transformarse en una renta básica universal que permita a millones de hogares salir de abajo de la línea de la pobreza. Por supuesto que también somos capaces de valorar... A propósito, Rodolfo, algo que también se dice en Europa, ¿no? Porque muchos dicen que son inventos argentinos. En Europa se está hablando de la renta universal también, ¿no? Bueno, mire,
Yo he tenido debates y no es fácil, hasta en mi propia familia, porque claro, ¿por qué tienen que cobrar plata los vagos que no trabajan? Pero yo le voy a dar una noticia. Los mercados externos desaparecen en esta pandemia. La única salida es vía el consumo interno y vía los consumos sociales. Mire, le preguntaban a Mujica si el coronavirus hizo explotar el capitalismo por el aire. ¿Sabe qué dijo Mujica? De ninguna manera. Si una cualidad, una característica tiene el capitalismo, es su capacidad de reciclarse, de reinventarse. En este momento habrá muchos frotándose las manos, dice, para comprar a precio irrisorio, a precio vil, todas aquellas empresas o comercios que se hayan derrumbado. Bueno, claro. ¿Por qué no nos preguntamos nosotros también entonces como Estado? ¿Por qué no nos frotamos las manos y esperamos para comprar del todo YPF, que está en sus valores históricos más bajos? ¿Por qué no volvemos a comprar las empresas energéticas para garantizar la producción, la distribución y el abastecimiento de alimentos? Porque la única manera que va a haber después de semejante crisis es la de, digamos, inyectar recursos en el bolsillo de los sectores populares para que exista un consumo interno que nos permita reactivar toda la economía. Nosotras y nosotros, las y los de ATE, quienes integramos nuestra central sindical, la central obrera, la CTA autónoma, miren, no nos vamos a resignar. Nosotros no queremos pobres cada vez más pobres. Que escuchen quien tenga que escuchar. No queremos ricos cada vez más ricos. Somos capaces de apoyar, respaldar y acompañar. Pero mire, yo acá me voy a arriesgar frente a usted a decir algo que no hemos dicho públicamente todavía y lo hemos dicho solo en algunas discusiones internas. Acá hay un gobierno que está en debate y que no se sabe para dónde va a salir disparado. O sale disparado para apoyar a los Paolo Roca, a los Nicky Caputo, o sale disparado para beneficiar a todo el pueblo argentino. A nosotros nos va a encontrar empujando el carro para que la salida sea en beneficio de nuestro pueblo. Bueno, Rodolfo, la verdad que mira, las entrevistas por lo general, Rodolfo, duran 40 minutos, pero la verdad que la charla esta daba para continuar en el vivo, que después obviamente se reproduce offline. Te quería decir que al principio nos decía, bueno, yo no sé cuál es la línea del medio, nos dijiste hace un rato. Bueno, la línea nuestra es hablar con todos. El tema es que no todos quieren hablar con nosotros. Pero eso ya no lo podemos manejar nosotros, ¿viste cómo es? Es así. Te agradecemos mucho, Rodolfo, este contacto, muchísimo. La verdad que ha sido esclarecedor y es, por lo menos para mí, de una frescura inédita escuchar tu voz dando estas definiciones que pudimos disfrutar durante casi una hora. Y por supuesto el espacio está abierto y sin lugar a duda vamos a volver a hablar con vos, Rodolfo. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa tan importante, agradecerle a este gran medio y bueno, saludar a todas las compañeras, los compañeros que nos estuvieron acompañando y a todos aquellos que se sumen luego en la reproducción. Un abrazo grande. Por supuesto. Lo último, Rodolfo, para todos. Lo último, Rodolfo, a través tuyo también saludar y mandarle un gran abrazo a todos y a todos quienes son argentinos y argentinas que viven en esa Patagonia, que por lo menos en lo personal que quiero mucho. Les mando un abrazo a toda la gente que ha estado de Buenos Aires para abajo. Te mando un abrazo, Rodolfo. Serán dados. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bien, ha pasado Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, con definiciones de todo tipo, que, insisto, ¿no? Me parece que está bueno que se escuche, que se sostengan, ¿no? Me voy a arriesgar delante de usted en este medio. La verdad, yo no conozco mucha gente que haga eso y dé una definición como la que dio. Vamos a seguir con este ciclo de entrevistas, vamos a seguir escuchando las voces de los protagonistas en todos los estamentos de trabajadoras y trabajadores que están trabajando en cuarentena. Sigan a La Pelota Sindical en nuestras redes sociales y sobre todo suscríbanse al canal de YouTube de La Pelota Sindical. Gracias, muchas gracias a toda la gente, ahí nos dicen felicitaciones de EPS, gracias a toda la gente que miró la entrevista, que mira la entrevista y que nos sigue, nos apoya. Suscríbanse, nos dan una mano con eso, gracias de nuevo, les mando un abrazo.